nosotros aquí. En primer lugar, ustedes saben, ¿verdad? Que los huesos, sobre todo, tienen una función especial o muy característica, sobre todo los huesos que se encuentran en el tórax, ¿verdad? Tanto la columna vertebral como las costillas se encargan de proteger estructuras vitales. Por ejemplo, las costillas se encargan de proteger al pulmón y al corazón, y la columna vertebral, que fue lo que hablamos ayer, ¿verdad? Se encarga de proteger a la médula espinal, que es una prolongación del sistema nervioso central, ¿verdad? Que es una prolongación del cerebro que se encarga de enviar toda la información, ¿verdad? Que el cerebro se encarga de procesar para las funciones vitales de nuestro cuerpo. También sirve para el soporte de peso para el cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se encarga de soportar, por ejemplo, el peso de la cabeza, el peso de la columna, el peso de los miembros superiores, base mecánica para el cuerpo, reservorio de sales, aporte continuo de nuevas células sanguíneas. Sobre todo en los huesos hay unas estructuras que se llaman, en la parte interna, ¿sí? Que se llaman conductos de Wolman y conductos haversianos, que son estas estructuras que se encargan básicamente de aportar el sistema sanguíneo o la sangre al hueso, porque ustedes saben que todas nuestras funciones necesitan de oxígeno y de nutrientes. Entonces, esto a modo de repaso, una función básica o las funciones básicas de los huesos. Ustedes saben que los huesos se clasifican en largos, cortos, planos y regulares. Los huesos largos, evidentemente, ¿sí? Predomina el largo que el ancho. Y entre los huesos largos tenemos el húmero, el radio, el cúbito, los metacarpianos y las falanges. Tenemos el fémur, la tibia y el peroné, ¿sí? Que forman parte de huesos largos. Entonces los huesos largos predominan la longitud más que el ancho. Luego tenemos los huesos cortos, en donde predomina más lo ancho que largo. O sea, son más anchos que largos. Acá, por ejemplo, tenemos los huesos carpianos. ¿Cuántos huesitos carpianos hay? Que fue lo que hablamos ayer. ¿Cuántos huesos del carpo hay? 8. 8. Hay 8 huesitos del carpo, que vamos a ver más adelante otra vez. Entonces, los huesitos del carpo se pueden considerar huesos cortos, los huesitos del carpo. También tenemos los huesos del pie, del tarso. Por ejemplo, acá tenemos el astrágalo, el calcáneo, el escafoides, el cuboides, la primera cuña, la segunda cuña y la tercera cuña. Estos son dedos o son huesitos del pie. Y estos son los huesitos de la mano. Evidentemente, los huesitos de la mano se les llaman huesos carpianos. Y los huesitos del pie se les llaman huesitos tarsianos. Tarsianos. Huesos planos. Los huesos planos, por ejemplo, tenemos los huesos de la cabeza, por ejemplo, el hueso frontal, el hueso occipital, ¿verdad? Frontal que se encuentra hacia adelante, occipital que se encuentra hacia atrás, los huesos temporales y en los huesitos parietales. Entonces, esos son huesos planos. También tenemos como huesos planos al esternón. Acá. Y otro huesito plano también es esto que está aquí, que es la escápula. Los huesitos irregulares, o la mayoría de los huesos irregulares, ¿por qué se le dicen huesos irregulares? Porque no predomina nada, ni el ancho, ni el largo, ninguna de esas estructuras. Entonces, entre los huesitos irregulares podemos encontrar esto que vemos aquí, que son las vértebras, ¿sí? Las vértebras, ¿sí? Nosotros ayer habíamos hablado que hay, ¿cuántas vértebras cervicales hay? Vértebras cervicales, ¿cuántas son? 7. ¿Cuántas vértebras dorsales? 12. 12. ¿Cuántas vértebras lumbares? 5. 5. ¿Cuántas vértebras sacras? 5. 5. ¿Cuántas vértebras coxígeas?
3 a 5. 3 o 5. Hay personas que tienen 3, hay personas que tienen 4. Generalmente estas vértebras son vértebras irregulares. Entonces acá nosotros podemos observar en esta región, ¿sí? Estas son las vértebras cervicales. Acá tenemos las vértebras dorsales. Acá podemos encontrar las vértebras lumbares. Estas son las vértebras sacras, esto que ven aquí. Y aquí, estas son las vértebras coxígeas. Son las vértebras por las cuales nosotros apoyamos o no apoyamos al sentarnos. Entonces, esos son huesos irregulares. Hay unos huesitos, o el huesito de la rótula se le considera un hueso sesamoideo, ¿sí? Un huesito sesamoideo. En donde esta rótula, como ven aquí, que se encuentra en la región anterior o en la porción anterior, ¿verdad? De la rodilla, ¿sí? Esta rótula tiene la propiedad o tiene la característica de actuar como palanca. Actúa como palanca ¿para qué? Para el tendón cuádriceps. Este es el cuádriceps. Acá encontramos el tendón cuadricipital y acá el tendón rotuliano. Entonces, este sirve como una palanca. ¿Para qué? Para que nosotros podamos flexionar y extender la rodilla. Entonces, la rótula se considera un hueso sesamoideo, la rótula. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió bien la clasificación? Huesos largos, cortos, regulares, irregulares. ¿Alguna preguntita? Súper bien, profe. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber, ¿sí? De la clasificación de los huesos. En largos predomina su longitud más que el ancho. Hueso largo, por ejemplo, tenemos húmero, fémur, tibia, peroné, ¿verdad? Los metatarsianos, los metacarpianos, las falanges. Esos son huesos largos. Huesos cortos son los huesos carpianos, esos 8 huesitos, y los huesos tarsianos, que son los huesitos del pie. Luego tenemos los huesos irregulares, ¿verdad? O sea, los huesos irregulares, que son los huesos de la columna vertebral. Las vértebras son huesos irregulares. Luego tenemos los huesitos planos, que son, por ejemplo, los huesos del cráneo, los huesos frontales, parietales, temporales, occipitales y la escápula. Estos son huesos planos. Y luego tenemos este huesito, que son los huesos sesamoideos, que el único hueso sesamoideo considerado es la rótula. Entonces, el hueso sesamoideo es la rótula. Entonces, las articulaciones, ¿sí? Las articulaciones se clasifican de acuerdo al tejido que hay en esa articulación. Puede ser que haya articulaciones, ¿verdad? Que fue lo que hablamos ayer, que la articulación es la unión de un hueso con otro hueso. Sí o sí se tiene que unir un hueso con otro hueso para que sea una articulación. Y estas articulaciones necesitan componentes para dar unión y para dar estabilidad. Y dependiendo de cómo se hace esa unión entre el hueso y el otro hueso, ¿sí? Se clasifica otra vez las articulaciones. Puede ser una unión con presencia de tejido fibroso, otra con presencia de fibrocartílago, otra con presencia de cartílago hialino y otra con presencia de cavidad sinovial. O sea, la cavidad o concavidad sinovial son las articulaciones que más abundan en el cuerpo humano. Concavidad sinovial. Entonces, de acuerdo a las articulaciones se clasifican en sinartrosis, que son inmóviles, no se mueve, ¿sí? Por ejemplo, la sinartrosis, por ejemplo, pueden ser los huesos del cráneo, el hueso frontal con el hueso temporal. Ellos se unen aquí, pero vos no podés mover esto acá. Esa es una articulación, es una unión, pero no puede haber movimiento ahí, evidentemente. Entonces, las sinartrosis son inmóviles. Luego tenemos las anfiartrosis, que presentan ligero tipo de movimiento. Y luego tenemos la diartrosis, que son las que presentan o poseen mayor movimiento. Entonces, de acuerdo al tipo de movimiento, ¿sí? La clasificación de las articulaciones son
sin artrosis, que son inmóviles, y son articulaciones fibrosas, que vamos a ver en un ratito. Entonces, las sin artrosis son inmóviles, no hay movimiento, y sus uniones son fibrosas, son por fibras. Luego tenemos la anfiartrosis, que el movimiento es poco, y son articulaciones cartilaginosas. Y luego tenemos la diartrosis, en donde sí presentan mucho movimiento y son articulaciones sinoviales. Entonces, se clasifican las articulaciones en tres: sin artrosis, ¿verdad?, que son inmóviles, por articulaciones fibrosas; la anfiartrosis, que son poco móviles, tenemos articulaciones cartilaginosas; y la diartrosis, que tienen todo el movimiento, que son articulaciones sinoviales. Entonces, dependiendo de esto, de esta clasificación, nosotros vamos a hablar de las articulaciones fibrosas, que son inmóviles; las articulaciones cartilaginosas, que tienen poco movimiento; y de las articulaciones sinoviales, que tienen mucho movimiento. Vamos a hablar primero de la primera articulación, la articulación fibrosa. La articulación fibrosa dijimos que es sin artrosis y es inmóvil, no tiene casi movimiento. Y estas articulaciones fibrosas se clasifican otra vez en tres: en suturas, sindesmosis y gonfosis. Suturas, sindesmosis y gonfosis. Entonces, las articulaciones fibrosas, que son inmóviles, se clasifican en suturas, sindesmosis y gonfosis. Las suturas se encuentran entre los huesos del cráneo. Yo le había dicho hace rato que las articulaciones fibrosas, ¿sí?, uno de los ejemplos son los huesos del cráneo. O sea, hay unión de hueso con hueso ahí, pero no hay movimiento. Entonces, un tipo de articulación fibrosa tenemos las suturas, que son los huesos del cráneo acá. Acá, por ejemplo, acá ven cómo el hueso frontal se articula con el hueso temporal y con el huesito parietal. Y acá ustedes pueden ver las uniones entre ellos. Suturas, articulaciones fibrosas, inmóviles. Acá no hay movimiento. En esto no hay movimiento. Se le dice inmóviles. Luego acá tenemos las suturas, por ejemplo, acá, con los huesitos maxilares, ¿sí?, los huesitos de la nariz, ¿sí? ¿Ven? Esto que ven aquí. Entonces, estos son suturas. Vos no podés agarrar acá tu nariz y mover un lado y mover otro lado. No se puede hacer eso. Imposible. Entonces, tenemos, vuelvo a repetir, las articulaciones fibrosas. Tenemos, en primer lugar, las suturas, que son las uniones de los huesos en el cráneo. Son inmóviles, no hay movimiento. Luego tenemos la sindesmosis. La sindesmosis, por ejemplo, tenemos la unión, la unión está dada por una membrana o ligamento interóseo. Y hay dos simplemente tipos de sindesmosis. Hay dos tipos de sindesmosis. Este, por ejemplo, es el peroné. Y este es la tibia. Y entre el peroné y la tibia, ¿sí?, aquí hay un espacio. Este espacio que ven aquí. Y este espacio es recubierto por una membrana. Esto que ven aquí, membrana. Entonces, esta unión de esta tibia con este peroné, aquí, a eso se le llama sindesmosis. ¿Y en dónde también hay esta unión? Entre el cúbito y el radio. ¿Se acuerdan ayer? En el antebrazo nosotros tenemos el cúbito y el radio. El radio se encuentra por fuera y el cúbito se encuentra por dentro. Y entre ellos hay un espacio también. Y ahí hay una membrana que se llama membrana interósea. Y esa membrana interósea une al cúbito con el radio también. Y eso se llama sindesmosis. Sindesmosis. ¿Me van siguiendo, chicas? Sindesmosis.
Sí, profe. Sí, profe. Pregúntenme si es que no entienden algo. ¿Entendieron? Sí. Entonces, tenemos la sindesmosis. Entonces, eso es sindesmosis. Entonces, la primera articulación fibrosa dijimos que era las suturas. Las suturas son los huesitos del cráneo y de la cabeza. Luego tenemos la segunda, que es la sindesmosis, en donde la unión se hace por un tejido. ¿Cuáles son los ejemplos de sindesmosis? La unión entre el peroné y la tibia, y la unión entre el cúbito y el radio. Luego nos falta el último, que es la gonfosis. Este forma parte de la articulación fibrosa, sutura, sindesmosis y gonfosis. Y las gonfosis es cuando un hueso como espiga se fija dentro de una cavidad receptora. Y es fácil, son los dientes. Es cuando los dientes ingresan en esta cavidad receptora, que es el maxilar inferior y el maxilar superior, y ingresan ahí los dientes. Y eso es gonfosis. Acá vemos. Este que forma parte, ¿sí? Que forma parte del maxilar inferior, tiene unas cavidades en donde ingresan los dientes. Y eso es una gonfosis. Entonces, a modo de repaso otra vez, el primer tipo de articulación es la articulación fibrosa. Las articulaciones fibrosas son inmóviles. Hay tres tipos de articulaciones fibrosas. Tenemos la sindesmosis, ¿cuál es la siguiente? Suturas. Suturas y la gonfosis. Las suturas son los huesos o la unión de los huesos del cráneo. La sindesmosis es la unión entre la tibia y el peroné, o entre el cúbito y el radio, gracias a una membrana interósea. Y luego tenemos la gonfosis, que es cuando el hueso es receptor. Ejemplo, los dientes, cuando se unen al maxilar inferior o al maxilar superior. Esas son articulaciones fibrosas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Así paso a la siguiente. Clarísimo, profesor. Ok. ¿Y el resto qué opinan? ¿Las demás compañeras? ¿Se entiende bien? ¿Las nuevas? Sí. Profe, Te escucho. ¿no tenés otro ejemplo del gonfosis? ¿Cómo? ¿No tenés otro ejemplo del gonfosis? No, Aparte del que ya mencionaste. la gonfosis, el único es esta que vemos aquí. La del diente. Es el único. Ya. Y la sindesmosis, el único es acá. Esto que ven acá. La unión entre la tibia y el peroné, esta membrana interósea que ven aquí. Este es el único de la sindesmosis. Y acá tenemos entre el cúbito y el radio la membrana interósea. Y las suturas son los huesos del cráneo. ¿Sí? Esas son las únicas. Ya, profe, ya. Ok, los únicos ejemplos. Ahora vamos a la siguiente articulación, que son articulaciones cartilaginosas. Acá ya son poco móviles, ya se mueven algo. Las fibrosas son inmóviles, que fue lo que hablamos hace rato. Ahora tenemos las cartilaginosas, que son poco móviles, o sea que hay cierto grado de movimiento. Evidentemente, como dice articulaciones cartilaginosas, como su nombre lo dice aquí, la unión es gracias a cartílago. En la unión o en articulaciones fibrosas, las uniones son gracias a uniones fibrosas. Y estos son gracias a uniones cartilaginosas.
¿Cuáles son los ejemplos de articulaciones cartilaginosas? Tenemos la sincondrosis y la sinfisis. Sincondrosis y sinfisis. La sincondrosis tenemos como ejemplo, ¿sí? Cuando la unión se da gracias a un cartílago. Por ejemplo, acá. Nosotros tenemos aquí las costillas. Las costillas nacen de las vértebras, ¿verdad? Que se encuentra atrás de la columna vertebral y viene hacia adelante, como ven aquí. Viene hacia adelante y se unen ¿a quién? Se unen al esternón. Las costillas se unen adelante al esternón. Pero ¿qué pasa? El hueso no se puede unir directamente con el esternón así. ¿Por qué? Porque si no el tórax no se va a poder expandir. Tiene que tener una cierta elasticidad. Y gracias a los cartílagos que hay, ¿sí? Se puede realizar ese movimiento. Vamos a suponer que este es el esternón. Acá. Y acá viene una costilla que quiere entrar en el esternón. Se quiere adherir al esternón. Esta costilla, antes de adherirse al esternón, se adhiere a un cartílago. Ahí. Y el cartílago es el que se une al esternón. Por eso el esternón tiene esa capacidad de expandirse, que es lo que ven aquí. Acá hasta acá llegó la costilla. Esto que ven aquí, esto ya es cartílago. Y el cartílago es lo que se une al esternón. Y eso se llama, ¿cómo se llama eso? Sincondrosis. Es una articulación cartilaginosa sin condrosis. Sincondrosis es la unión de la costilla con el cartílago costal. Esto que está acá. Eso se llama sincondrosis. Es la unión de la costilla con el cartílago costal. Acá vemos lo mismo en esta imagen. Acá tenemos la costilla. Se une aquí con el cartílago costal, que es lo que vemos aquí, el cartílago. ¿Se entendió? Entonces, la primera articulación cartilaginosa, tenemos la sincondrosis. Y la sincondrosis, o el ejemplo de sincondrosis, es la unión de la costilla con el cartílago. Y luego el cartílago se une con ¿a quién? Al esternón. Luego tenemos el segundo tipo, ¿sí?, de articulación cartilaginosa, que es la sinfisis. Sinfisis. Y la sinfisis es la unión, por ejemplo, de esta vértebra con esta vértebra gracias al disco intervertebral. Este se llama cuerpo vertebral. Y este es el otro cuerpo vertebral. Y entre los cuerpos vertebrales dijimos ayer que se encuentra el disco intervertebral. Y este disco intervertebral es lo que hace es que formar una sinfisis. Acá también tenemos como ejemplo este huesito que está acá, ¿cómo se llama? Este hueso. A ver si se acuerdan. ¿Cómo se llama este hueso? Hueso coxal. Hueso coxal. Este es el hueso coxal derecho y este es el hueso coxal izquierdo. Y la unión, estos huesos coxales se unen hacia adelante, acá. Esto. Y esta unión es gracias a un cartílago acá. ¿Por qué? Porque allá adelante, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una elasticidad, sobre todo para las mujeres. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra el canal del parto. Y cuando el niño está por nacer, esta unión, ¿qué tiene que pasar en esta unión? Se tiene que separar, se tiene que abrir. Entonces, gracias a esa unión cartilaginosa aquí, se puede producir ese desplazamiento, que es lo que ven aquí, acá. Entonces, este hueso coxal, el hueso coxal izquierdo con el hueso coxal derecho se unen enfrente acá.
pero no se unen directamente este hueso con este hueso, sino gracias a un cartílago acá. Y eso se llama sínfisis pubiana. Y es un ejemplo de articulación cartilaginosa. Entonces, en la articulación cartilaginosa tenemos dos tipos, la sincondrosis y la sínfisis. La sincondrosis es cuando se unen las costillas con el cartílago costal. Y la sínfisis es, por ejemplo, la unión entre este hueso coxal con el otro hueso coxal aquí en la sínfisis del pubis, o la unión entre un cuerpo vertebral y el otro cuerpo vertebral. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe.